Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí sintonizando o viendo esta plática. El día de hoy vamos a hablar acerca de Cristo Salva. Y yo quisiera, pues obviamente, comenzar en este momento con una breve oración para, obviamente, pedir que Dios sea quien dirija estas palabras y quien sea, obviamente, quien hable en nuestros corazones. Señor Jesús, Padre, damos gracias en esta hora, Padre, porque sabemos que eres Dios de todo, Padre, porque sabemos que estás en el cielo, en la tierra, Padre, y habitas en nuestros corazones, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, esta palabra que va a ser impartida, va a ser dada, Padre, pueda llenar nuestros corazones, llenar nuestra alma, Padre, y que sea de parte de ti. Damos gracias. Amén. Bueno, primero quisiera saber, obviamente, si todos conocen al personaje de Barrabás de la Biblia. Creo yo que es un personaje bastante usual, bastante conocido, y creo yo que también conocemos al otro personaje que también está en la Biblia, que es el ladrón que se arrepiente. ¿Saben a quién fue la primera persona que salvó Jesús? Fue a Barrabás. Lo salvó de la muerte y dio su vida por él. Entonces, si vemos que yo creo que muchas veces cuando llegan a hacer esta pregunta pensamos, ¿no? Pues la primera persona que salvó Jesús en la cruz fue al ladrón que se arrepintió. Pero si nos damos cuenta, había un personaje previo a esa salvación y también lo salvó. De tal manera que pues, podemos ver que lo salvó de una muerte de ese momento. La verdad es que desconocemos a lo mejor más adelante qué pasó con Barrabás, pero obviamente quisiera crearles este cuadro en sus mentes. Lo primero que quiero que vean es que Barrabás era un preso famoso. Era un preso famoso. ¿Qué hizo Barrabás para ser famoso? Mató a un romano. Y yo creo que entre sus andares no solamente había sido famoso en eso, seguramente a lo mejor tenía otras características, posiblemente había hecho algunas otras cuestiones, otras situaciones que posiblemente a lo mejor le pudieron haber dado esa fama. Dice la historia que Barrabás era una persona que luchaba por su pueblo, luchaba por los judíos de ese momento. Y eso viene narrado en la historia, de tal manera que era una persona que a lo mejor podemos considerar idealista, una persona que a lo mejor podría tener algunos principios de amor hacia su pueblo, hacia su nación, pero era un homicida. A lo mejor era un delincuente ante la ley de los romanos. Entonces, en Mateo capítulo 27, verso 16 al 26, vamos a ver qué dice aquí la Biblia de él. Dice: y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿quién quiere que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver por ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud de que pidiesen a Barrabás y de que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y le dijeron: que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué ha hecho mal? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó el agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dentro de todas estas situaciones, quisiera decirles que hay ciertas palabras o ciertas frases que me resultaron interesantes de este capítulo o de esta lectura. Primero, decía que era un preso famoso. Como les comenté en un principio, era una persona que ya había hecho algo para ser famosa. Y yo por ahí metiéndome a Google, revisé y dije, bueno, a ver, pues para preso famoso, a ver quién se encontraba. Y debieron de haber visto la cantidad de artistas que me aparecieron en internet de presos famosos. Entonces me di cuenta, bueno, esas personas hicieron algo para ser famosas y después fueron apresados. Pero también había gente que primero fue apresada y posteriormente dentro de la cárcel se hizo famosa. Entonces existen ambas situaciones. Entonces el preso, ¿qué quiere uno ser? ¿Quiere ser un preso famoso? ¿Un preso famoso aquí en la tierra? ¿Qué es lo que busca o qué es lo que te da tu corazón? ¿Quieres algo terrenal o algo más allá de la muerte? Segundo, pues obviamente, como les comenté, pues obviamente Barrabás, este personaje de la Biblia, que viene mencionado pues prácticamente en los 4 evangelios. O sea, ningún evangelio deja de ser mencionado el nombre de Barrabás. Sabemos que esta persona a lo mejor era tan importante en ese momento, en ese punto de la historia, y a lo mejor hasta sigue siendo importante para este momento en el cual lo estamos narrando, porque conocemos más a Barrabás que a lo mejor el nombre de alguno de los 12 discípulos, y viene mencionado en la Biblia. Y segundo, dice la palabra, dice: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Aquí lo que me hace es, primero es que es una pregunta. Poncio Pilato preguntó: ¿qué quiere que suceda? ¿Qué quiere que hagamos? Era una pregunta que te da opciones. Y después dice: llamado el Cristo. Si alguna vez nos hemos puesto a investigar, a ver qué significa Cristo, pues significa el ungido, el elegido. Siendo el único, siendo estas palabras o estos sinónimos o estos términos, pues elegidos hacia una sola persona. O sea, no hay más personas que puedan recibir este sinónimo o esta palabra. ¿Por qué? O este título. Porque pues es un título que va muy especialmente dirigido a una persona. Y luego dice: todos dijeron. Cuando yo leo todos, yo no leo todos de ese momento. Yo leo todos hasta el día de hoy. De tal manera que no solo implicaba ese momento de la historia, ese momento en el cual estábamos o se estaba sucediendo esta situación, sino que iba más allá. Iba a sobrepasar el tiempo y el espacio. Así yo puedo decir que a lo mejor yo estaba incluido entre ese todos. Así como cada uno de nosotros podía estar incluido. Y segundo, dice: todos dijeron.
significa que ninguno de nosotros quedó con la boca libre, con la boca callada, sino estamos en esta situación, estamos todos inmersos y hablamos y decimos y seguimos comentando, y muchas veces hasta nuestros tiempos, hasta nuestros ahora, seguimos diciendo esas palabras. Y dije, sea crucificado. Sea crucificado prácticamente es un término de una sentencia y una sentencia de muerte. Pero por lo que he leído, y a lo mejor muchos habrán escuchado, dicen que pues obviamente es una manera cruel de morir. O sea, vaya, estás colgado con tus brazos abiertos, de tal manera que el poco aire que puedes respirar pues es insuficiente. Entonces obviamente se dice que las personas se iban ahogando poco a poco. Ya la situación de que dicen algunos de que pues obviamente era con los brazos extendidos hacia los lados o los brazos extendidos hacia arriba, eso ya puede ser algunas variaciones, o que la historia nos va narrando, nos va diciendo, o se van encontrando nuevas pistas. Pero bueno, finalmente el hecho fue, sea crucificado. Sentencia de muerte, y sentencia de una muerte cruel. Bueno, hasta aquí entonces vamos con el personaje de Barrabás, que hasta el momento sabemos, por lo que estoy comentando, fue la primera persona que salvó Jesús en este mundo, en esta tierra. Lo salvó de la muerte terrenal de ese momento. Pero, ¿qué pasó posiblemente a lo mejor más allá de este mundo, de este lugar en el que te encuentras ahorita? No lo sabemos, la Biblia no menciona nada más, no esclarece nada más acerca de este personaje. Seguramente siguió con sus revueltas, seguramente a lo mejor posteriormente habrá sido apresado. No sé nada más, de hecho en la historia tampoco se menciona nada más de este personaje. Ahora, vamos a ver la historia del ladrón que se arrepiente. Esta se encuentra, de hecho, curiosamente, el único lugar donde viene narrada esta historia es en Lucas, a comparación de, como les comenté en un momento, que se encontraba en los 4 evangelios. Este ladrón viene narrado en Lucas 23, 40 al 43, y eso tiene unos puntos bastante importantes o bastante sobresalientes acerca de lo que narran esos 4 versículos. Primero, respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, están en esta condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En diferentes lugares prácticamente he encontrado que se menciona que dicen que es un modelo de arrepentimiento. Y quise subrayarle ciertas frases, así como decimos, como la historia en la historia de Barrabás, en esta historia. Y la primera, obviamente, que dice: ni tú, ni aún temes tú a Dios estando en esta condición. O sea, ya sabemos que un preso le dijo: bájanos y sálvanos a nosotros, y sálvate a ti. Si eres Dios, tú puedes. Y si nos ponemos a pensar así, a lo mejor a la mente podemos decir: sí, claro, puede hacerlo. Digo, no, nada le impedía. Nada le impedía hacer eso, nada le impedía, es más, decir: bajen ángeles y acaben con todos estos personas que me están haciendo daño. Nada. Más que ahora sí, lo único que le impedía era él mismo hacerlo.
Él mismo se impedía hacer eso con las personas, porque él sabía cuál era su destino, él sabía qué tenía que hacer en la tierra y él sabía a lo que vino. Entonces cuando comenta eso, ni aún temes a Dios, que le dijo el ladrón. Ahora sí que de ladrón a ladrón estaban hablando. Y seguramente yo quiero pensar a lo mejor estando en estas condiciones, yo creo que no se hablaban tan decorosamente, como posiblemente aquí lo vemos en la Biblia. A lo mejor se hablaban con otro tipo de palabras. Entonces aquí vemos obviamente que primero de criminal le responde a criminal. La segunda frase es que dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos. O sea, estaba declarando su propio pecado. Él sabía que ya había hecho algo malo. Él sabía que seguramente a lo mejor no era el primer pecado que cometía. Seguramente había hecho otros pecados antes de que lo agarraran, como muchos de nosotros. Pero en este momento él estaba haciendo una declaración, una declaración de su pecado, una declaración ante Jesús de su pecado. Prácticamente estaba haciendo un arrepentimiento. Y la siguiente frase dice, mas ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. O sea, él reconocía en su condición en la que estaba en ese momento que Jesús pues era Cristo. Seguramente él estaba viendo en su mente que él podía salvarlo de una muerte espiritual. Seguramente había visto que había algo en su mirada, en su forma de expresarse. A lo mejor había escuchado simplemente lo que estaba sucediendo. ¿Quién era Jesús? No sabemos cómo había conocido a Jesús, pero declaró que no había hecho ningún pecado. El siguiente punto que dice, acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Aquí yo quiero ver que hay tres cosas. Primero, fe. Segundo, confiesa que es Cristo el Señor. Y tercero, dicen que es un modelo de oración. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Prácticamente él estaba ya haciendo un reconocimiento de que Jesús era Dios, de que Jesús lo podía salvar y podía llevarlo con él en un futuro. Entonces, al momento de hacer este reconocimiento, esta declaratoria, obviamente iba a obtener una respuesta, porque ya había confesado su pecado, sabía que eran sus últimos minutos o horas de vida, sabía que había hecho mal, pero estaba reconociendo como Cristo su Salvador. Y le responde Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. En este momento, pues obviamente fue una respuesta inmediata de Jesús al ladrón arrepentido, que seguramente, muchas veces cuando hemos hecho alguna declaración de nuestros labios, de nuestro ser, de nuestra persona, que somos pecadores y que necesitamos a Dios en nuestras vidas, recibiremos esa respuesta de Dios. Igual sabemos que en algún momento que estaremos con Dios, o estaremos en su paraíso en algún momento cuando sea nuestra hora. Ahora, yo tengo dos conclusiones, dos preguntas de conclusión. La primera dice, ¿qué prefieres ser?
¿Un preso famoso aquí en la tierra o un ladrón arrepentido? Digo, sinceramente, ya hablando, creo yo que muchos responderemos, ¿no? Que preferimos ser el... Bueno, espero. Muchos responderemos que preferimos ser el ladrón arrepentido. Porque aquí en la tierra, pues nuestros días están contados. Aquí en la tierra no tenemos mayor tiempo del que corresponda. Y aquí es algo finito. Aquí es algo que termina. Que hubo un nacimiento y habrá una muerte. Pero sin embargo, cuando nacemos nuevamente, cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos llama, sabemos que allá en la eternidad, pues es una eternidad. No hay un tiempo. No hay algo que nos corte o que nos diga, sabes que ya no. Sabemos que es algo infinito. Y esa es la creencia, y eso es lo que estamos. Y estamos de hecho eso esperando de parte de Dios, que venga, que nos llame a su presencia. Y muchos de nosotros a lo mejor hasta estaremos gozosos de dejar esta tierra y obviamente ir con Dios. La segunda conclusión es: ¿qué hizo Cristo por mí en la vida? Yo creo que hay muchas situaciones, y la verdad quisiera platicar algunas experiencias personales realmente. Pero aquí la más importante, y a lo mejor la única que tiene bastante relevancia, es el hecho de que Dios dio su vida por mí y que Él me salvó. Bueno, hermanos, pues hasta aquí la plática del día de hoy. La verdad es que estoy muy contento de haber hablado con ustedes de esto. Me llenó mucho más de lo que esperaba. Yo espero que pues obviamente para todos ustedes también les haya sido de bendición para sus vidas. Y pues bueno, ojalá por aquí estemos algún otro día. Damos gracias y vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Señor Jesús, sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Padre, y que tú dices tu vida por nosotros, Padre. Si alguno en sus casas, en sus domicilios está dispuesto a aceptarte, Señor Jesús, yo sé que tú lo recibes y que yo sé que tú estás con él, Padre. Damos gracias por la vida de estas personas, Señor, que pueden aceptarte y reconocerte como Salvador. Amén. Gracias.